aunque no se ve muy bien la imagen, pues me podría hacer una idea. ¿Listo? Acá agrandamos esto. Recuerden que lo importante es que sea clara nuestra idea. Acá centramos todo. Listo. Hoy. Ahí, que es un proceso. Este lo voy a correr un poquito para acá. Y esta imagen la voy a agrandar lo más que pueda. Ahí. Y verificamos. Entonces puede que no veamos bien los títulos, pero podríamos explicar con un puntero láser o con lo que sea de qué se trata este proceso de obtener el agua potable en la casa. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Recuerden, portada, introducción y empiezo a explicar el tema. Después de explicar todos los temas que necesite según la guía o según el trabajo que yo voy a presentar, finalmente algo muy importante, chicos, aquí solamente van 3, pero eso depende de qué, de la tarea o de lo que queramos presentar. Hay presentaciones que pueden tener 5 o 6 diapositivas, hay otras que pueden tener muchísimas. Eso depende del tiempo, de las ideas, como las queramos expresar. Entonces voy a colocar acá un ejemplo. Voy a duplicar esta diapositiva y voy a cambiar los títulos. Entonces yo no sé qué es un diagrama, ¿cierto? Diagrama. Y acá cambio toda un diagrama, ¿cierto? Y cambio todas las cosas aquí y acá cambiaría la imagen, haría la explicación de que es un diagrama, insertar. Este es un ejemplo, chicos, no se trata de que lo dejamos así, es un ejemplo para que no se alargue tanto. Diagrama de proceso. Ejemplo. Entonces voy a colocar aquí este. Ejemplo. Wow, quedó muy grande. Entonces, si quedó muy grande, verifico si es pertinente o es pertinente, digamos, cambiar el orden de los títulos y eso para que nos funcione. Aquí. Entonces, acá lo importante es que podamos explicar. Entonces verificamos. ¿Sí? Listo. Ese es un ejemplo. Finalmente, ¿qué va? O sea, después de que tenemos la portada, introducción, las explicaciones de los temas, algo muy importante son las conclusiones. En este caso, me devuelvo aquí y voy a señalar aquí qué tipo de formato necesito. Entonces, generalmente las conclusiones se utilizan. Aquí las conclusiones están muy relacionadas con lo que yo aprendí. Listo, aquí. Entonces acá coloco conclusiones, puedo eliminar uno de los cuadros o puedo utilizar otro formato. Listo, el formato de la diapositiva. Cambiar ese formato. Entonces acá coloco conclusiones. Aprendimos que para llevar el agua potable a la casa se utiliza un proceso llamado no sé qué. Aprendimos que no es fácil obtener agua potable, aprendimos que debemos ahorrar agua porque es un proceso muy costoso, aprendimos que no debemos contaminar el agua porque purificar el agua es muy difícil, cosas de esas. Y acá no colocamos imágenes porque son las que conclusiones. Ay, perdón, es con mayúscula. ¿Listo? Conclusiones. Listo, finalmente eso va centrado, ¿no? Conclusiones acá. Puedo colocar conclusiones acá y acá o dejar un solo cuadro como quieran, eso no hay ningún problema. El todo es que haya conclusiones. De igual forma, en este lado podemos colocar algo que se llama viñetas. Entonces las viñetas me permiten como tener un poquito más ordenadas las ideas. Entonces, conclusiones. El agua potable, acá es en minúscula, ¿no? Y agrandamos
¿Formato qué? Más o menos tamaño 30. Ahí. El proceso para obtener agua potable. Esta cosa, ¿cierto? Siguiente, es importante que, ¿sí? Puntos, así podemos colocar en cada una de las diapositivas las conclusiones, ¿cierto? En cada uno de los cuadritos y pues mejoramos la presentación acá en el formato. Entonces acá voy a escribir cualquier cosa y siguiente conclusión, etcétera, y verificamos la presentación. Entonces las conclusiones son muy importantes y por últimas va la bibliografía. Bibliografía, título, bibliografía de biblioteca, no biografía, bibliografía. A veces se utiliza algo llamado infografía, que es relacionado con las imágenes. ¿Listo? Pero pues no es tan, en este momento no es tan clave eso. Entonces en la bibliografía podemos eliminar este cuadrito de acá, cortar, cortar, un momentico, suprimir. Y agrandamos este. Y hacemos lo mismo. En la bibliografía podemos insertar de dónde sacamos esa imagen. Entonces, por ejemplo, me voy acá y busco qué es un proceso. Define, para buscar se coloca define proceso. ¿Sí? Entonces dice conjunto de fases sucesivas de un fenómeno hecho complejo. Procesamiento conjunto de operaciones. ¿Sí? Entonces, si yo quiero verificar de pronto en Wikipedia proceso, supongamos que ustedes utilizan mucho Wikipedia, no es que sea malo utilizar Wikipedia, hay otras fuentes de información, ¿listo? Generalmente los estudiantes se van ahí, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces digamos que yo busco aquí proceso de ingeniería y acá está toda la explicación, ¿sí? Pues por ejemplo acá dice proceso, conjunto de transformaciones de elementos de entrada, respecto a restricciones, etcétera, etcétera. Digamos, eso me da a mí una idea, no es copiar y pegar porque lo tengo que explicar muy bien. Los compañeros que hacen esto, si yo les copian todo esto y no saben ni qué están copiando, entonces busquen bien la información y hacen el resumen específico. Pero por ejemplo, usted sacó la información de acá, entonces copia de la parte de arriba esto, ¿sí? Ahí, copio eso y eso es lo que voy a decir de dónde saqué la información. Aquí se copia para Gmail, se copia con control mayúscula V y agrando eso, control mayúscula V. Si no, pues lo podemos digitar de otra forma o lo podemos digitar, copiar la información o pegar. Eso depende si estoy trabajando en una tablet o si estoy trabajando en un computador, lo que sea. Básicamente esa es la bibliografía. No solamente de Wikipedia. Supongamos que yo estaba consultando en un libro específico. Entonces están mis aplicaciones aquí de Gmail. Acá. En los libros puedo consultar también. Entonces acá donde está libros. Busco la palabra proceso. O por ejemplo agua potable. Y él me va a buscar información sobre eso, tratamiento de agua potable. Entonces abro eso y acá hay información sobre cómo se obtiene el agua potable. Entonces ahí está cargando el libro. Entonces esperamos un momentico hasta que aparezca. Entonces acá, digamos, en este libro yo consulté que el agua potable tiene el ciclo del agua, bueno, cosas de esas. Entonces, ¿cómo hago la bibliografía para este caso? Entonces yo miro la parte de arriba de quién es ese libro. Verifico, un momentico por favor. Agua potable, glosario, filtros, a ver, un momentico que este es el índice. Acá, entonces por ejemplo, acá dice, elaborado por Mariano Ojeda Ushini, editorial eLearning, ¿sí? Impreso en España,
Entonces, esos datos los voy a copiar ¿en dónde? En mi bibliografía. Entonces, ¿de qué libro lo saqué? El libro se llama, este es un informe, Tratamiento de agua potable. Entonces, me voy acá, coloco tratamiento de agua potable, ¿cierto? Le puedo colocar el, ay, se me hizo ahora, acá. ¿Quién realizó eso? Entonces, el autor, elaborado por Mariano Ojeda Busín. Mariano Ojeda Busín. Entonces, acá. ¿En qué año hizo eso? Entonces lo hizo en marzo 20 del 2015, fue la explicación. Entonces, esos datos iniciales, ¿cierto? Los coloco ahí. Ese fue el año de publicación. Marzo 20 de 2005. Editorial y esas cosas. No es difícil, es fácil de hacer. Solamente tener paciencia para hacer eso. ¿Por qué es importante la bibliografía? Porque si usted se pone a inventar cosas, si es un trabajo, si es una presentación, nosotros, las demás personas, necesitamos saber de dónde sacó esa información. ¿Qué tal usted está inventando cosas que no existen? Entonces no es válida su información. Generalmente nosotros los seres humanos, dentro del proceso de aprendizaje tecnológico que tenemos, nos guiamos de gente que ya sabe algún tema. Entonces es posible que estemos inventando algo nuevo, pero toda la información no puede salir de nuestras cabezas. Tenemos que buscar información de otros lados como fuente de consulta, y eso va en la bibliografía. Eso es importante, chicos. Aquí me falta, ¿no? Eso es importante para saber de dónde sacó usted esa información. ¿Listo? De lo contrario, todo esto que usted hizo acá puede que le haya quedado muy bonito, pero es posible que sea un estado de locura si no tiene una fuente de información acertada. ¿Listo? O sea, me perdonan la palabra. Yo puedo inventar casas en el aire, pero las casas en el aire hasta el momento como que no funcionan. ¿Sí? O como dice la canción, pajaritos en el aire. Pajaritos en el aire es que me invento cosas. No, chicos. Tenemos que consultar, y consultar debe venir de algún lado. Eso se llama bibliografía. Entonces, las fuentes de donde yo consulté. En este caso, por ejemplo, esta es una dirección URL, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Proceso de ingeniería. Si yo le doy clic ahí, él me devuelve allá, de donde saqué esa información. Por ejemplo, acá, este libro, yo puedo copiar aquí también de donde saqué esto. Entonces, puedo copiar la URL y acá la pego debajo de esto o enseguida. Entonces, cuando yo le dé clic acá, inclusive yo puedo colocar acá la página donde saqué eso. Digamos que, no sé, sería la página 35. Bueno, creo que es con G, se me olvidó en este momento. Página 35. Listo. Entonces, cuando yo le dé clic acá, él me dice, vea, lo sacó de acá de este libro. Y yo, listo. Entonces, yo ya tengo la información de dónde saqué. Eso es la bibliografía, chicos. Entonces, recuerden, portada, introducción, los temas explicados, las conclusiones súper importante, y la bibliografía aún más importante, de dónde saqué eso. ¿Listo, chicos? Eso es todo. Nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Ay! Voy a cerrar acá un momentico. Voy a parar.